Y por lo general acá en Chile no se soborna a la autoridad. Y al momento de llegar aquí te vas a volver loco o loca tratando de entender a los chilenos. Yo conozco muchos venezolanos y desde la primera oleada, estamos hablando del año 2017, y siempre hay gente muy trabajadora, por lo menos los que conozco yo. No cometas ese error de llegar Sin nada en las manos. Y si ya estás viviendo aquí en Chile, por favor, no seas ruidoso. Te ponían un parte que es una multa por andar incentivando el comercio informal. Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Miren, hoy nos vinimos con unas ganas de comernos unos helados ricos, propicios para el verano. Y resulta que fue lo menos que hicimos, porque otra vez nos ganó las ansias y las ganas del café. Y por aquí, esta es para el video, porque ya nos zampamos las empanadas que nos teníamos que zampar. Están muy buenas, por cierto. Y si es primera vez que nos estás viendo, yo soy Hugo Pérez. Yo soy Glenis Parada. Y junto a nuestro hijo Gabrielito, que está hoy de camarógrafo, nosotros somos Destino Familiar. En este nuevo video vamos a hablar de lo que no debes hacer cuando vengas aquí a Chile, y yo creo que a cualquier país del mundo, bueno, dependiendo de las normas y leyes que se manejen en ese país. Y ojo, no es que estamos incentivando la migración o el que se vengan a vivir, porque en muchos de nuestros videos siempre nos comentan lo mismo. Y estamos justamente hablando de eso, Glenis y yo, hoy, y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un video sobre el tema? Y fíjense, acá vamos. Una de las primeras cosas que tocamos fue la manera de la gente migrar a un país, en este caso a Chile. O sea, no te vengas de manera ilegal, por favor, no lo hagas. Sé que hay mucho desespero, sé porque hay muchas personas que están saliendo sobre todo de nuestro país y vivir mejor, pero no lo hagas de manera ilegal. Somos los más propicios para decirlo porque de verdad nosotros entramos respetando las normas y leyes. Yo en mi caso, cuando tuve la oportunidad de emigrar, lo hice con papeles, es decir, yo me vine con una visa democrática desde Venezuela. Para todos ustedes que nos dicen que nosotros venimos de manera ilegal, que no son muchos, son pocos, les decimos que nosotros entramos a este hermoso país de manera legal. Aclarado el tema. Entonces, por favor, no se vengan de manera ilegal, porque primero es un poco más difícil para ti si te vienes de esta manera, porque el trabajo no va a ser bien remunerado. Aparte, vas a tardar muchísimo más para conseguir tus papeles que estén en orden o empezarlos a poner en orden. Una de las cosas que genera la migración de manera irregular, con la que no estamos de acuerdo, es que viene el abuso por parte de los que están llegando en faltarle el respeto a las autoridades. Y resulta que acá en Chile es uno de los pocos países donde se respeta de verdad a las autoridades. En este caso, los carabineros no son sobornables. Sabemos que puede haber uno que otro caso excepcional, y por lo general acá en Chile no se soborna a la autoridad. Hay muchos que lo han hecho y miren, Han salido mal. Sí, derechitos detenidos. Y esto te lo decimos porque en muchos de los países de Sudamérica, incluyendo el de nosotros, cuando nosotros estábamos, ojo, allá viviendo, era muy común, muy habitual dar una coima, hacer un soborno a un funcionario de la policía, porque bueno, con eso también ellos Se rebuscaban, como decimos nosotros, se ayudaban. No solamente era que la persona le daba soborno, es que ellos ya lo pedían. No lo hacían todos, pero algunos te detenían para pedirte los papeles, algo así, pero ya de una vez te pedían el soborno para dejarte pasar. Tengo entendido por comentarios que me han hecho con personas que han ido a Perú, que también tristemente allá en Perú hay mucho soborno de las autoridades. Hay muchos sobornos. Qué mal. Sí. Entonces, bueno, ves que es un mal prácticamente de acá de los países de Sudamérica, pero la verdad Chile no Todavía entra, es salvable. Sí, se salva. Y al momento de llegar aquí te vas a volver loco o loca tratando de entender a los chilenos en su jerga o como hablan. Y es que ellos tienen demasiado modismo para hablar. No es que nosotros no lo tengamos, nosotros también tenemos el nuestro, pero hablan muy rápido, la gran mayoría habla muy rápido, y dependiendo, otros cortan las palabras, y por lo menos yo, de verdad, me costó, discúlpeme, pero me costó entenderlos a la primera. Y mi caso particular fue con mi vecino, que ustedes lo conocen porque ya lo han visto varias veces en este canal. Como 4 veces le tuve que preguntar que qué era lo que me está diciendo, y ya de verdad lo último le tuve que decir, ya vecino, hábleme despacio para poderlo entender.
el español chileno es un español totalmente diferente. Incluso nosotros con esta cantidad de años que llevamos acá, Sí. aún a veces nos cuesta entender algunas palabras y también decirle, "Ey, un momentico, puedes hablar un poquito más pausado, un poquito Sí, más lento, sí. porque de verdad no te entendemos a la primera". Así que si tú vienes acá de turista o estás conversando con un chileno o una chilena por primera vez, no te preocupes en decirle, un momentico, puedes hablar un poco más lento, puedes hablar un poco más pausado, no te entendí a la primera, que ellos de verdad no se van a molestar. No, y de verdad, déjenme decirles que me gusta cómo hablan porque tienen a veces unas expresiones que, o sea, quiero que me salga Pero decirla, no. pero no me sale, entonces prefiero escucharla y me la gozo. Nosotros Ya, tenemos- po, huevón. Nosotros tenemos nuestras propias expresiones y bueno, ahí nos vamos entendiendo entre ambas nacionalidades. Mientras nosotros hablamos de todo lo que no debes hacer aquí en Chile, es el momento en que tú tienes que darle like al video. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una meta en este video de llegar a los 5.000 likes. Y solo tú que nos estás viendo tienes el poder de hacerlo y ayudarnos a alcanzar esa meta. No, yo creo que más por el tema de los robos, porque ya con escuchar la palabra migrante es como Ya lo relacionan a el robo, claro, lo malo. Yo creo que uno lo que tiene que hacer es, si va a migrar a otro país, trabajar y hacer el bien más que nada. Muy buen punto. Ah, pero Eso. son los men igual. Porque igual se empaña todo el trabajo. Yo conozco muchos venezolanos y desde la primera oleada, estamos hablando del año 2017, ni siquiera es algo nuevo. Y siempre hay gente muy trabajadora, por lo menos los que conozco yo. Ya. Y ahora por lo que ha pasado, obviamente, se ve todo empañado por eso. Es delicado. Es que igual la gente no está preparada para esto. Ese es el asunto. Ni siquiera nosotros los chilenos estamos preparados para eso. El gobierno no está preparado para eso. ¿Y eso? O sea, aquí el sol sale barato. La gente dice, no, es que no quitan el trabajo. Mentira, los que dicen eso, los que son flojos no trabajan. De partida. ¿Verdad? ¿Cachai? Entonces, bueno, yo conozco muchos, como te digo, y la mayoría independiente y han sabido salir adelante. De a poquito, pero funciona. Entonces hay que ser justo. No podemos cortar a todos con la misma No. guillotina. ¿Cómo es tu nombre? Daniel. Daniel. Catherine. Catherine. Una de las cosas que no debes decir por nada del mundo, pero por nada del mundo, cuando estés acá en Chile, y si es tu primera vez, es la palabra pico. Sí, así tal cual como lo estás escuchando. Porque para el chileno pico se refiere al órgano genital masculino. Y como el chileno es de muy doble sentido, te la va a agarrar así rapidito. Y no te la va a perdonar. No te la va a perdonar y te va a decir muchas cosas. Pero bueno, para nosotros, pero yo creo que para muchas otras nacionalidades, pico puede significar el pico de un ave, el pico con que se va a la mina a sacar el oro, el diamante o el cobre si estás en Chile, los picos de la montaña. Y algo particular que yo me daba cuando llegué, era cuando yo decía la hora pico, porque para nosotros es la hora acá, como se le dice en Chile, la hora punta. O sea, la hora donde hay más tráfico o tránsito de gente en las calles, de vehículos, es la hora donde todos entran o todos salen del trabajo. Y bueno, si vienes acá, ni se te ocurra por casualidad del mundo salir a esa hora. Y otra palabra que no debes decir, y va muy relacionada con la que tú dijiste, es corneta. Y es que de verdad también esta significa la parte reproductora masculina en este caso. Y me pasa algo particular porque a mí me cuesta todavía, con el tiempo que yo tengo aquí, me cuesta, porque en Venezuela la corneta para nosotros es la bocina del auto, que nosotros tocábamos mucho Claro. eso para transitar. También lo usábamos para cuando los parlantes, que aquí usan mucho para escuchar música, allá en Venezuela es corneta. Sí, los la parlantes del equipo. ajá. Y eso me costaba muchísimo. Y de hecho me ha pasado muchas veces que digo esa palabra. Y si es al frente de un chileno, wow, me agarran pero para mil. O sea, no me suelta y bueno, tengo que pensarla muy bien antes de decirla. Y esta se las voy a dar como un bonus, porque acá tampoco puedes decir la palabra maraca, que no la teníamos anotada. Y esa palabra es... Es fuerte si se la dicen, o sobre todo a las damas, a las mujeres, porque para nosotros las maracas es un instrumento musical que lo utilizamos para tocar salsa, para tocar música venezolana, joropo, pero acá en Chile significa otra cosa. Y si tú, que me estás viendo de otro país, maraca significa otra cosa, quiero ir leyéndolo en los comentarios. Por favor. Y otra cosa que se nos pasó por la cabeza comentar y hablarlo entre nosotros es mantener la calma ante un
Sí, sí. No la pierdas por nada del mundo, por favor, contrólate. Sí, por favor, porque de verdad Chile es un país muy sísmico. Ya se han registrado, como ustedes lo saben, varios terremotos fuertes, pero por eso es que tienes que estar tranquilo. ¿Por qué? Porque actualmente las edificaciones que están construidas justamente para soportar estos sismos. Y de hecho, nosotros nos impresionó muchísimo al principio, porque eran tantos sismos que había. O sea, en cualquier momento que se presentara estábamos atentos, hasta que de verdad fuimos cediendo la calma, porque nuestros vecinos que son chilenos, si no salían alborotados y preocupados de qué es lo que fuera a pasar, nosotros dijimos, bueno, entonces vamos a mantener también nosotros la calma. Aunque han habido unos temblores últimamente algo intensos y hemos visto a algunos chilenos también no mantener la calma, no mantener, más bien calmados estábamos nosotros. Lo que pasa es que sí, hay muchos chilenos que igual les asusta eso, yo me imagino también por lo que han vivido. Pero si tú estás justamente aquí en Chile y estás viviendo un sismo, por favor, si no ves a un chileno saliendo corriendo, por favor mantén la calma. Eso es lo que hacemos nosotros. Lo que tienes que perder la calma justamente en este preciso momento es salir y darle al botoncito que dice ahí suscribir. Suscríbete, pierde la calma, que es totalmente gratis. Tenemos una meta de llegar a los 9.000 suscriptores y contamos con la ayuda de ustedes. Si por casualidad te llegaran a invitar a una reunión donde van a haber muchos chilenos y chilenas, por favor, no llegues con las manos vacías. Algo que me gusta acá de los chilenos y las chilenas es que cuando se van a reunir, así sea para una reunión íntima o informal, una reunión entre amigos, todos, de verdad, absolutamente todos te llegan con algo debajo del brazo, como decimos nosotros. Te llegan con vino, te llegan con algo para picar, algo para comer, te pueden llegar con un obsequio, un detallito. No tiene que ser algo caro, elaborado, extravagante. Simplemente es el detalle de llegar a tu hogar o a la reunión donde estás y al anfitrión le dan un presente. Y eso a mí me gustó muchísimo. Y ojo, no es que nosotros no lo hagamos, porque nosotros estamos acostumbrados a ir a visitar y a llegar a los lugares donde nos invitan y siempre llevamos algo, así sea una bebida, así sea un pan, así sea un dulce, unas galletas, algo tenemos que llevar. Bueno, en nuestro caso es porque fuimos criados así, siempre nos decían, uno cuando va a una reunión o a una casa que no necesariamente sea una reunión, sino que vas a visitar, tienes que llegar con algo en las manos. Claro, no puedes llegar con las manos vacías, por educación. Pero aquí es como ley, ya es algo que está arraigado. Entonces eso, por favor, no cometas ese error de llegar sin nada en las manos. Ahora, tú que me estás viendo, no sé de qué parte del mundo me estás viendo, ¿también hacen esto en tu país? ¿O es costumbre llegar con las manos vacías y bueno, simplemente ir a disfrutar, comer, bailar y bueno? Y si ya estás viviendo aquí en Chile, por favor, no seas ruidoso. Y es que al chileno le gusta mucho su tranquilidad, no le gusta el alboroto, no le gusta la música a todo volumen. No lo hagas, por favor. Y sé que nos han dicho que nosotros los caribeños, que por cierto, muy orgullosa soy de ser caribeño. Nosotros, bueno, yo también. Nosotros los que venimos de países tropicales sí, somos muy alegres, somos muy rocheleros, somos muy alborotadores, pero hay que también reconocer que hay muchos que han dejado la embarrada, como dicen aquí, y nos han dejado como un poquito mal a nosotros que no compartimos esas conductas para nada, porque sí, echamos broma, hacemos carrete hasta cierta hora y después respetamos al vecino. Aunque hay vecinos chilenos que son muy ruidosos, de verdad. O sea, hacen una bulla que nosotros decimos, wow, o sea, no pareciera. De hecho, a veces me ha confundido porque no pareciera que fueran chilenos. Pero esos son casos excepcionales, así como que para mí también son casos excepcionales el que no todos los que venimos de los países tropicales somos ruidosos. Así que no todos vamos al mismo saco. Y si tú te encuentras ya acá en Chile, por favor, por lo que más quieras, no trabajes de manera ilegal o irregular en las calles. Primero, eso genera inseguridad. Así digan que no. Yo sé que Chile no está pasando por su mejor momento y de eso clarito lo tenemos. Mira la cámara, pero mira aquí. Es lo que tienes que hacer. No mires a Gabriel. ¿Por qué es tan disperso? Gabriel está haciendo un mil muecas y yo estoy viendo en la cámara. Está bien ya. No sé por qué miras a Gabriel. Dale, pero voy. Y si ya tú te encuentras acá viviendo, porque ya llegué. Y si tú te encuentras aquí viviendo, porque ya llegaste. Que ya llegaste, porque no ya llegamos. llegaste.
Muy feo. Y si ya tú te encuentras acá en Chile, pues bienvenido o bienvenida. Lo que sí yo no estoy de acuerdo, o nosotros no estamos de acuerdo, es que vengas a trabajar de una manera ilegal, de una manera informal. Y esto te lo digo porque el trabajar en las calles de esa manera genera inseguridad. Sí, bastante. Genera bastante inseguridad. Aparte que de verdad se va afeando las zonas, se van descomponiendo los lugares, porque bastante nosotros criticamos eso en Venezuela, cuando muchas personas llegaron a Venezuela y también los propios venezolanos y se apoderaron de las calles. Y anécdota, cuando yo llegué acá en Chile, porque es como que un momento en que hay, otras veces se los quitan, no están, había comercio informal. Y como yo trabajaba en el centro de Santiago, en varias oportunidades me tocó observar cómo habían PDIs, no sé si eran PDI o carabineros, que estaban de civil, y a las personas que compraban, a los buhoneros o a los informales, les pedían el carnet. Y cuando ellos se identificaban que eran funcionarios, de este caso de la policía o de la seguridad, te ponían un parte, que es una multa, por andar incentivando el comercio informal. Wow. Eso es algo que tienen que ponerlo en práctica de nuevo. Sí, porque yo creo que eso se perdió desde que hubo el estallido social acá en Chile. No, y se le sumó también la pandemia, que muchas cosas dejaron de funcionar de manera adecuada y de manera correcta. Exactamente, igual que en las micros, en los buses, que también se subían las personas y no pagaban el pasaje, el boleto, y se subían los fiscalizadores para verificar cuál era, en este caso la VIP, es la tarjetica de transporte para nosotros. ¿Quién le había pasado y quién se había, en este caso, montado sin pagar? O burlado, en este caso, el pago. Entonces, esas cosas se perdieron después del estallido social, eso sí es verdad. Así que si tú vienes para acá a Chile, sí, sabemos que a veces es un poco más barato, pero también eso trae como un deterioro social, porque al comerciante lo perjudica, a uno como transeúnte o como comprador, que tú dices, bueno, yo quiero abaratar costos, pero no se sabe de dónde viene, la calidad, y sobre todo lo que es comprar comida en la calle, no, por favor no lo hagan, porque no hay higiene, no se sabe en cuánto tiempo tienen esos alimentos. A veces he visto vendiendo pescado en la calle sin ningún tipo de refrigeración, o sea, está mal por todo. No, control de sanidad, sí. O sea, esas cosas de verdad no. Y si las compras, estás incentivando a que haya más personas vendiendo este tipo de cosas en la calle. Sí, con eso no estamos de acuerdo nosotros. No estamos de acuerdo, aparte que también las aceras o los espacios públicos es para disfrutarlo, para todo público, y estas personas se apoderan también de unos espacios que son como que a veces no podemos ni transitar por las veredas o las aceras como las conocemos nosotros, porque está full de comerciantes informales. Así es. Lo que sí no puedes cometer gran error es decir que el pisco peruano es mejor que el chileno. No. Ya va, cierto. O precisamente decir que el pisco es peruano. Y no chileno. Porque acá también hay pisco, pero en realidad yo conocí el pisco por Perú, no por Chile. Te van a acribillar en el video. Estoy diciendo la verdad. Mira, sí, lo que pasa es que entre Perú y Chile se hace este mismo producto, como en Venezuela y en Colombia, que se hace la arepa. Pero un momento, la arepa es venezolana. 100% venezolana. ¿Qué pasó pues? Aquí me tienen que salir a comentar los venezolanos que se encuentren en cualquier parte del mundo y digan que la arepa es venezolana. Punto. Poco sabía que el pisco también tenían una disputa que si es peruano o es chileno, y realmente nos dimos cuenta cuando estábamos hablando con chilenos que cuando nosotros hicimos ese comentario de que el pisco es peruano, wow, nos saltaron, pero claro que no, el pisco es chileno y el mejor es el de Chile. Así que no se te ocurra por nada del mundo discutirle a un chileno o una chilena que el pisco es de Perú, porque vas a salir perdiendo. Yo sé que nos van a comentar por algunos puntos que faltaron por decir, pero nosotros en este momento llegamos al final del video. Hasta aquí se nos ocurrieron los puntos que queríamos hablar y que estamos conversando para discutir y debatir un poquito con ustedes. En este punto te va a estar apareciendo un botón para suscribirte y nuestros 2 videos de recomendación. Así que nos vemos en un próximo video, en un próximo destino. Se les quiere y chao, chao.